Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Esta cercanía del Señor a cada uno de nosotros nos ayuda también a meditar esa otra parábola que recoge el Evangelio. Boecio, al que se le llama el último romano, porque, era un hombre muy culto, el mundo diplomático romano, pero claro, cuando llegaron los bárbaros, lo metieron en la cárcel y se cargaron. Y tiene cosas muy buenas, Boecio. Tiene un libro sobre la Trinidad, un tratado de Trinidad, fenomenal, laico, no era. Pues Boecio se había preguntado ya en el siglo VI, si Dios existe, ¿de dónde proceden los males? Si no existe, ¿de dónde los bienes? Dios existe y no existe. Y ante esta dificultad, algunos habían pensado que el mal era una especie de Dios malo en permanente lucha contra el Dios bueno. Santo Tomás de Aquino, siglos más tarde, 6 siglos después, arrojó algo más de luz al apuntar que el mal no podía ser Dios, porque no podía tener una existencia autónoma, dado que su objeto era el bien. Por tanto, si el planteamiento del mal es eliminar el bien, necesitaba el bien para existir. Y tampoco podía proceder de Dios, que es absolutamente bueno. Por eso, siguiendo San Agustín, que el Papa León cita con frecuencia, eché un vistazo a la fe y vi que en efecto coincidía con lo que la razón daba de sí. El mal no procede de Dios, sino de la libertad de los seres creados. De ahí proviene el mal. Y te leo esto, o te informo de esto, porque si Dios hizo libre a las criaturas para que así pudieran amar, no hizo a las criaturas libres para que hicieran mal, sino para que pudieran amar. Pues el hombre y el demonio se enfrentaron a Dios. Por eso cuando Jesús propone la parábola que te he anunciado, pero que no te he dicho cuál era, el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y echó espiga, entonces apareció también la cizaña. Los siervos del amo de la casa fueron a decirle: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Algún enemigo lo habrá hecho. ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No. Esperar al final, cuando crezca todo. Bueno, pues, ¿qué hizo Cristo? ¿Cómo se enfrentó Cristo al mal? Para los cristianos, que somos seguidores de ti, Señor, es interesante conocerlo, porque también estamos rodeados de mal. Cristo, tú te acercaste primero al mundo del sufrimiento humano y te acercaste a curar a los enfermos, a consolar a los afligidos, a alimentar a los hambrientos, a liberar de la sordera, de la ceguera, de la lepra, incluso resucitaste gente. Tú, Señor, te acercaste en primer lugar a
sufrimiento humano. Y después asumiste en ti mismo el sufrimiento. Viviste sin techo, incomprendido, sufriste el hermetismo de un círculo de hostilidad que se estrechaba cada vez más, una pasión injusta y dolorosa y una muerte inhumana. Así se enfrentó Cristo al mal. Dices, no, pues sí. Cristo tocó las raíces del mal plantadas en la historia del hombre y en las almas humanas. Por eso el misterio de Cristo es ese. Su respuesta fue unir el dolor al amor y transformarlo en Redentor. Transformó el dolor, transformó el mal mediante el amor en Redentor. De nuevo San Agustín. Muchos primero son cizaña y luego se convierten en trigo. Si estos, cuando son malos, no fueran tolerados con paciencia, no llegarían al laudable cambio. Fíjate lo que dice San Agustín, que muchos fueron primero cizaña y si lo hubiéramos arrancado, pues ya no hubieran llegado a ser buenos. Es decir, que se permite el cambio, se permite la conversión, porque San Juan lo dice, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor, San Juan de la Cruz. Paciencia, paciencia con el mal, paciencia con el sufrimiento, paciencia en el día a día, con los demás, con las dificultades en la familia, con los colegas, sin desanimarnos, conviviendo con la imperfección, con los defectos y debilidades. La separación del grano y la cizaña solo se dará al final de los tiempos. ¿Por qué dice el Señor que crezcan hasta el final de los tiempos? Una interpretación es que tras el proceso de crecimiento se distinguen mejor y es más fácil su superación. En cambio, al inicio del crecimiento, la distinción es más fácil. Lo que me pasaba a mí con tanto verde en los campos mexicanos, que sabía que eran plantas, pero no sabía cuál era. Los que expertos, los que se dedicaban a plantadas, sí que lo sabían, claro. Bien, pero bueno. Dios es justo, pero también es misericordioso. Un gran mensaje. Los justos debemos ser compasivos. El mundo de hoy es un gran ecosistema global para la misericordia. El segador deja crecer el trigo con la cizaña. Hay esperanza de conversión mientras no lleguemos al final del tiempo. Hay esperanza. Está claro, dice San José María, el campo es fértil y la simiente es buena. El Señor del campo ha lanzado a voleo la semilla en el momento propicio y con arte consumada. Además, ha organizado una vigilancia para proteger la siembra reciente. Si después aparece la cizaña, es porque no ha habido correspondencia, porque los hombres se han dormido y han permitido que el enemigo se acercara. Pero Dios es paciente. Dios tiene paciencia, en primer lugar, con nosotros. En primer lugar, con nosotros. Que enseguida ya damos por cerrado el asunto. Y no tiene que ser así. San Agustín, comentando esta parábola, dice, aporta la experiencia, él, de buen pastor de alma, y constata que muchos primero son cizaña y luego se convierten en trigo, por lo que se requiere esa saludable paciencia. Que no es indiferencia ante el mal, Lo que está mal, y lo que está bien, está bien. Pero paciencia, calma, sin cansarse. El dueño del campo no confunde el bien con el mal. Sabe que es saludable y que es dañino para la salud, pero no permite que sus servidores se precipiten para dar tiempo a la misericordia. Jesús, tú nos enseñas a moderar ímpetus y a saber aguardar. Lo que es malo puede cambiar a algo bueno.
La conversión es posible y siempre cabe la esperanza de que se producirá. Por eso el Papa León XIV le decía, claro, como estamos en este año jubilar de la esperanza, pues ha habido mucha gente que está pasando por Roma, y ha habido el jubileo de los seminaristas, y ha habido el jubileo de los obispos. Pues a los obispos que fueron allí a ganar el jubileo, decía, a veces, lo decían los obispos, a veces anunciar que la esperanza no defrauda significa ir a contracorriente, incluso contra la evidencia de situaciones dolorosas que parecen no tener salida. ¿Cuántas veces hemos pensado esto en el mundo que nos rodea, sin irse muy lejos? Pues yo pienso en los que viven en Ucrania, o los que viven en Gaza, o los que viven en Israel, los que viven en India, los que viven, bueno, en Nigeria, al norte, están masacrándolos. Y yo es pensar, bueno, ¿por qué Dios no acaba con el mal? Dice el Papa, pero es precisamente en esos momentos cuando mejor se manifiesta que nuestra fe y nuestra esperanza no provienen de nosotros mismos, sino de Dios. El obispo, le decía el Papa a los obispos, claro, es hombre de esperanza, porque la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de realidades que no se ven. Especialmente cuando, añadía, las familias llevan cargas excesivas, las instituciones públicas no las sostienen adecuadamente, cuando los jóvenes están decepcionados y hartos de mensajes falsos, cuando los ancianos y las personas con discapacidades graves se sienten abandonadas. El pastor, el obispo, está cerca y no ofrece recetas, sino la experiencia de personas con fe que tratan de vivir el Evangelio con sencillez, compartiendo con generosidad. Pues esto es lo que hay que vivir. Hemos pasado la fiesta de los santos Pedro y San Pablo. Y hoy, pues es protomártires, ¿no? Romanos. Pues sí, mártires, los primeros mártires romanos. La realidad es que Cristo sigue avanzando con nosotros y nos acompaña y le ayudamos a llevar la cruz. Y a veces hay que llevar la cruz. A veces hay que llevar la cruz. Y en las cosas que nos cuestan un poco más, pues la cruz. Pero sabiendo que esa cruz es redentora y que convertirá el mal en bien. Terminamos acudiendo a nuestra Madre Santa María. Le pedimos a la Virgen Santa María, ella que es para nosotros motivo de confianza, de esperanza, que cuando no entendamos las cosas hagamos como ella, digamos a Jesús, ¿por qué nos haces esto? A San José y a mí, eso dice. Estábamos angustiados, preocupados, buscándote. Y el Señor le dijo, ¿no sabíais que yo debo estar en las cosas de mi Padre? Y la Virgen no lo entendió, tampoco San José, pero guardaba todas estas cosas en su corazón. Madre mía, que aprendamos a guardar las respuestas de tu Hijo en nuestro corazón para seguir sembrando a manos llenas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.